En 1603 murió la reina Isabel I sin descendientes. El rey de Escocia se convirtió entonces, bajo el nombre de Jacobo I, en el primer monarca inglés de la familia de los Estuardo, reuniendo las coronas de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Desde su llegada al poder, la situación política estuvo marcada por el creciente enfrentamiento entre el rey, que mantenía que el poder monárquico se había instituido por derecho divino, y el Parlamento inglés, que pretendía controlar las arbitrarias creaciones de impuestos por parte de la corona y su reformismo religioso, tendente a aproximar la Iglesia anglicana de Inglaterra a la ortodoxa católica. El conflicto se agudizó cuando en 1625, al morir Jacobo I, llegó al trono Carlos I, su hijo. Carlos disolvió el Parlamento varias veces, llegando a gobernar sin él durante un periodo de 11 años, conocidos como los 11 años de tiranía. Ante las dificultades financieras de la corona, agravadas por la guerra con Escocia, el rey se vio forzado en 1640 a reunir de nuevo el Parlamento, que sería conocido como Parlamento Largo, con el fin de recaudar fondos mediante nuevos gravámenes. Los parlamentarios no quisieron entrar en esa cuestión sin antes tratar de los excesos absolutistas del rey y obtener ciertas garantías para que en el futuro el Parlamento no pudiese ser disuelto arbitrariamente. Se produjo una fractura entre los que estaban a favor del rey y los que no lo estaban, estallando así en 1642 la Guerra Civil. La Guerra Civil inglesa enfrentó a monárquicos o realistas y parlamentaristas entre 1642 y 1651. De hecho, hubo varios conflictos encadenados. En el primero, 1642-1645, y en el segundo, 1648-1649, se enfrentaron los seguidores del rey Carlos I y los que apoyaban al Parlamento. Los realistas fueron derrotados y Carlos I fue juzgado y decapitado en 1649. Se produjo todavía un nuevo episodio bélico, la Tercera Guerra Civil, protagonizado por Carlos II, el hijo de Carlos I, quien intentó restablecer el poder monárquico. Su derrota le llevó al exilio en 1651. La monarquía fue sustituida por la Commonwealth de Inglaterra entre 1649 y 1653, y luego por un protectorado, bajo el gobierno personal del principal líder militar de los parlamentaristas, Oliver Cromwell, 1653-1659. En 1660, 2 años después de la muerte de Cromwell, se disolvió el Parlamento Largo, que había durado más de 20 años, y se convocaron elecciones de las que resultó un claro predominio de la facción realista en la Cámara de los Comunes del nuevo Parlamento. Se restableció entonces la monarquía y la dinastía de los Estuardo, bajo Carlos II. Durante la década de 1670, el Parlamento se distanció nuevamente de la corona a causa de las guerras emprendidas por el rey y por su política religiosa, marcada, como la de su padre, por el intento de aproximación al catolicismo. La situación de potencial conflicto se concretó en el rechazo parlamentario de la posibilidad de que el heredero de Carlos II, que no tuvo hijos, fuera su hermano, el católico Jacobo, duque de York, el futuro Jacobo II. El conde de Shaftesbury propuso en el Parlamento una ley de exclusión que pretendía apartar al duque de York de la línea sucesoria. El sector que se oponía a la ley de exclusión llegaría a ser conocido como Partido Tory, conservador, mientras que quienes apoyaban la ley, los peticionarios, dieron lugar al Partido Whig, liberal. El rey disolvió 3 parlamentos, en 1679, 1680 y 1681, para evitar que la ley fuese aprobada. Por entonces, sin embargo, el apoyo popular a la ley de exclusión era escaso, pues muchos ingleses pensaron que el Parlamento se estaba excediendo en sus funciones. El conde de Shaftesbury fue acusado de alta traición y huyó a Holanda en 1681, donde moriría 2 años más tarde. Durante los años finales de su reinado, hasta su muerte en 1685, Carlos II gobernó como monarca absoluto, sin parlamento.
Jacobo II fue coronado rey de Inglaterra en 1685. Desde 1687, las facciones protestantes entran en contacto, en Holanda, con Guillermo de Orange y sus seguidores. Guillermo y su consorte María, hija protestante de Jacobo II, fueron invitados a Inglaterra por los líderes de la oposición al monarca papista y desembarcaron en la isla al mando de sus ejércitos. Las fuerzas de Jacobo II se pasaron al bando invasor y el rey emigró a Francia. De este modo consumó la llamada Revolución Gloriosa de 1688. Guillermo de Orange fue nombrado soberano de Inglaterra, accediendo al trono tras aceptar la famosa Bill of Rights, la Constitución, que daba al Parlamento plena participación en las decisiones del gobierno. Locke es un teórico de los derechos naturales, es decir, considera que nuestros derechos están inscritos en nuestra condición humana, en lugar de ser el producto de la convención o el consenso. Esto es algo central en su filosofía política, pues los estrictos límites que quería poner al poder del gobierno sobre los individuos pueden justificarse solo si hay algo en la naturaleza misma de las cosas que requiere que esos límites estén ahí, algo que los seres humanos no pueden cambiar. Locke también sostenía que ese algo que justifica los derechos de los seres humanos y la limitación del poder político es Dios. Es importante observar que los motivos de Locke para escribir el segundo tratado eran tanto prácticos como teóricos. Locke escribió su obra política en el contexto de la controversia de la exclusión, en un momento de fuerte oposición a las políticas del rey Carlos II y de su sucesor, Jacobo II. Y no hay duda de que el libro fue concebida para dar apoyo a esa oposición y de que su publicación tras la ascensión de Guillermo de Orange se consideró como una justificación a posteriori de la revolución. De todos modos, cualquiera que sea el grado en que la controversia de la exclusión y la Revolución Gloriosa influyeran sobre los detalles concretos de la obra, el segundo tratado fue luego visto por los revolucionarios norteamericanos, por ejemplo, como la expresión de principios intemporales que podían ser usados para justificar otras revoluciones en otros lugares. Para John Locke, el derecho que tienen los gobernantes de ejercer el poder sobre sus súbditos proviene del hecho de haber recibido por parte de estos el poder político del que disponían en el estado de naturaleza y que les ha entregado por su propio bien y para la defensa de su propiedad. No obstante, Locke creía que un gobierno solo gobernaría en favor del bien común mientras mantuviera el temor a la oposición y al levantamiento de los hombres. Y esta posibilidad se funda en que cuando un pueblo es oprimido tiene derecho a resistir, tiene incluso cuando los gobernantes se exceden en el ejercicio del poder que tienen derecho a ejercer sobre sus súbditos, entonces se convierten en déspotas que pueden y deben ser resistidos. El fin que se proponen los hombres al elegir y autorizar a los miembros de la legislatura es que se hagan leyes y normas que sean como salvaguardas y barreras que protejan las propiedades de todos los miembros de la sociedad, para así limitar el poder y moderar el dominio que cada miembro o parte de esa sociedad pueda tener sobre los demás. Nunca podría suponerse que lo que la sociedad quiere es que la legislatura tenga el poder de destruir lo que cada miembro quiso asegurar al entrar en la sociedad. Eso sería contrario a la razón por la que el pueblo se sometió a los legisladores que él mismo estableció. Siempre que los legisladores tratan de arrebatar y destruir la propiedad del pueblo o intentan reducir al pueblo a la esclavitud bajo un poder arbitrario, están poniéndose a sí mismos en un estado de guerra con el pueblo, el cual por eso mismo queda absuelto de prestar obediencia y libre para acogerse al único refugio que Dios ha procurado a todos los hombres frente a la fuerza y a la violencia. Por lo tanto, siempre que el poder legislativo viole esta ley fundamental de la sociedad, y ya sea por ambición, por miedo, por insensatez o por corrupción, trate de acumular excesivo poder o de depositarlo en manos de cualquier otro, es decir, un poder sobre las vidas, las libertades y los bienes del pueblo, estará traicionando su misión, y por ello mismo estará trocando el poder que el pueblo puso en sus manos, por otro con fines distintos. Y al hacer esto, estará devolviendo al pueblo el poder que éste le dio.
y el pueblo tendrá entonces el derecho de retomar su libertad original y el de establecer un nuevo cuerpo legislativo que le parezca apropiado y que le proporcione protección y seguridad, que es el fin que perseguía al unirse en sociedad. Pero si quienes dicen que esta doctrina está sembrando la semilla de la rebelión, quieren con ello dar a entender que el decir al pueblo que está absuelto de prestar obediencia cuando se intenta invadir sus libertades o propiedades, es una doctrina impermisible porque resulta destructiva para la paz del mundo. Entonces podrían agregar también, basándose en lo mismo, que los hombres honestos no pueden oponerse a los ladrones y piratas, porque esto puede dar ocasión a desorden y a derramamiento de sangre. Si un hombre inocente y honesto está obligado a no abrir la boca y abandonar todo lo que tiene, simplemente para no romper la paz, y tiene que ceder ante quien pone violentamente las manos sobre él, yo pediría que se considerase qué clase de paz habría en este mundo. Una paz que consistiría en la violencia, y que habría de mantenerse para beneficio exclusivo de ladrones y opresores.